En un mundo sumido en el caos y la desesperación, Noé resplandece como un faro de esperanza. Su dedicación a la fe es un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias. Mientras la tempestad se acerca, él se prepara para enfrentar lo inminente, guiado no solo por la voz divina, sino por una confianza inquebrantable en el plan que trasciende la lógica humana. A medida que la construcción del arca avanza, las dudas y las burlas de sus contemporáneos no logran mermar su determinación. La imagen de Noé trabajando incansablemente, con sus manos dañadas por el esfuerzo, evoca una poderosa representación de la fe activa. En lugar de rendirse ante la incredulidad del pueblo, él permanece firme, entendiendo que cada clavo que clava es un acto de obediencia y una declaración de su fe. Cuando finalmente llegan las lluvias, el sonido del agua que golpea el arca es un recordatorio del juicio divino y la consagración de la esperanza. Las primeras gotas son solo el preludio de un diluvio que purgará la maldad del mundo. Desde la seguridad del arca, Noé y su familia observan el caos exterior con la certeza de que su fe los ha salvado. La experiencia de enfrentar lo desconocido genera una mezcla de ansiedad y calma en sus corazones. Comprenden que su destino está, sin lugar a dudas, en manos del Creador. El desenlace de esta historia se despliega como un testimonio del amor providencial. Con el diluvio finalmente cesando, el arca flota en un mundo transformado, donde la vida nuevamente es posible. Un arco iris se dibuja en el cielo, simbolizando la promesa de un nuevo comienzo. Cada color irradia la luz de la esperanza, recordándonos que, incluso tras la tormenta más oscura, siempre hay un amanecer que nos espera. A través de la historia del arca, se nos enseña que la fe no es simplemente esperar sin acción, sino un compromiso apasionado que conlleva sacrificios y valentía. El legado de Noé perdura como un recordatorio de que, aunque la maldad pueda parecer invencible, la fe puede cambiar el rumbo de la humanidad. Al compartir esta profunda narrativa de esperanza y renovado propósito, invitamos a otros a unirse a este viaje espiritual, fomentando un cambio positivo y un futuro glorioso. En la penumbra de la noche, mientras las sombras danzan alrededor, un hombre reposa en la calma de su hogar. Noé, guiado por un sueño profundo, se encuentra ajeno a la inminente transformación del mundo. De repente, un resplandor celestial invade el espacio, despertando su alma con una luz que parece provenir del mismo cielo. La voz de Dios, suave pero determinada, resuena en el aire, presentando una carga sagrada que provocará un cambio monumental en su vida y en la creación misma. Noé, el mal ha llenado la tierra. Comienza la voz divina, su eco reverberando a través de las paredes del tiempo. Las palabras caen como gotas de agua en un estanque sereno, cada una generando ondas que desestabilizan la seguridad del mundo que Noé conoce. La advertencia de un diluvio feroz, una lluvia que durará 40 días y noches, le es entregada como un mandato. En esa voz, la gravedad de la culpa humana se siente tangible y la responsabilidad de un destino compartido se le confiere a Noé. Como un rayo cortante que despierta la voluntad dormida, Noé siente el peso de la misión divina. «Construye un arca», ordena la voz. Cada palabra se convierte en un ladrillo que cimenta su determinación. Un arca, un refugio no solo para su familia, sino para toda criatura creada por la mano divina, será la respuesta a la catástrofe inminente. El aire en la habitación se carga de una mezcla de temor y asombro, emociones que surgen de la promesa de un futuro incierto y de la esperanza de salvación. Y así, sin dudar ni por un instante, Noé responde a la llamada. «Señor, ¿lluvia sobre toda la tierra? Nunca ha llovido así». En sus palabras resuena un eco de incredulidad, pero en su corazón florece una fe inquebrantable. Las dudas se desvanecen ante la firmeza de la misión. No busca pruebas ni consejas que validen su camino. Acepta con sencillez el encargo divino. Su obediencia se convierte en la materia misma para edificar el arca, el símbolo de su fe. El narrador nos lleva más allá de la escena. Noé, sin titubear, decide construir su arca. Su fe se erige como la madera más fuerte en la que se sostendrá la esperanza. Las herramientas en sus manos no son solo instrumentos de construcción, son extensiones de su determinación. Mientras la misteriosa música cambia a un tono inspirador, el viaje de Noé hacia la redención y la preservación comienza, siendo no solo un hombre, sino un portador de la salvación.
La historia de Noé se convierte en un legado de fe, donde la creencia desafía las tempestades que se avecinan. Bajo el ardiente sol, el sudor perlaba la frente de Noé, mientras sus manos trabajaban incansables, cortando árboles, clavando tablas, edificando un arca que desafiaba la lógica de quienes lo rodeaban. El brillo de la madera recién cortada y el eco del martillo resonaban en el aire, pero el bullicio del pueblo, con sus risas y burlas, hacía eco en su corazón. En cada golpe del martillo había un futuro que solo él podía ver, un futuro que los demás se negaban a imaginar. Risas incesantes rebotaban entre los habitantes del pueblo. «¡Miren al loco del arca! ¡Dice que va a llover!», decía uno, mientras otro añadía burlonamente: «Noé, mejor haz una escalera al cielo». Sus palabras eran como flechas lanzadas con desdén, buscando herir una fe que parecía frágil en comparación con el escepticismo. Pero Noé, a pesar de la burla, continuaba dedicado a su misión, levantando maderas y uniendo cada pieza con paciencia y esperanza. Un día, mientras el sol comenzaba su descenso, Noé detuvo su labor. Alzó la vista hacia el cielo y con una calma resoluta exclamó: «Rían si quieren, pero un día entenderán que no se puede escapar del juicio de Dios». Su voz, aunque firme, resonaba en la soledad de la obra inconclusa. En ese momento, el mundo a su alrededor se detuvo y la realidad del hombre contra la incredulidad se hacía palpable. Un hombre solo, erguido en su fe, desafiando las risas de un pueblo entero. Y así, día tras día, la burla del pueblo no logró desvanecer la convicción de Noé. En su corazón sabía que, a pesar de la risa que le rodeaba, su propósito era más grande que sus oponentes. La obra de sus manos no era solo un refugio físico, era también un símbolo de una promesa divina, aquella que los demás se negaban a ver. A medida que los días pasaban, la fe de un solo hombre resplandecía, iluminando la oscura necedad del pueblo que no podía ver más allá de su propia incredulidad. La historia de Noé nos recuerda que, a veces, el poder de la fe puede parecer un eco solitario ante el martilleo de la burla. Sin embargo, lo que el pueblo ignoraba era que la resistencia y la dedicación de Noé estaban cimentadas en una verdad más profunda, una verdad que, eventualmente, abriría los ojos de aquellos que una vez se rieron. Su historia permanecería como un testamento de que la fe verdadera vale más que 1000 risas. El arca, una maravillosa obra de ingeniería, se erguía majestuosamente ante un cielo que comenzaba a oscurecerse. Los últimos rayos de sol se ocultaban, dando paso a la magia de un nuevo amanecer en el que lo imposible se tornaba posible. A medida que el viento suave acariciaba el mundo, una calma profunda envolvía la escena, preparando a todos para lo que estaba a punto de suceder. Desde los rincones más lejanos de la tierra, un murmullo comenzó a crecer. Era el sonido de pasos, de hojas susurrando, de las múltiples criaturas que, en parejas, se dirigían hacia el arca. Primero aparecieron los majestuosos leones, su melena dorada iluminada por la luz tenue. A su lado, los elefantes avanzaban, sabios y serenos, sus enormes cuerpos creando un camino firme en la tierra. Los ojos del hijo de Noé brillaban con incredulidad y asombro, como si hubiera sido llamado a presenciar un desfile de maravillas. «Padre, mira», exclamó, apuntando con el dedo hacia las criaturas que continuaban convergiendo en el arca. Las aves del cielo surcaban el aire, sus trinos se entrelazaban creando una melodía pura, pero era más que solo la belleza de la naturaleza. Era un recordatorio, un llamado a la conexión entre todas las criaturas. Noé, con una sonrisa serena en su rostro, observaba a los animales llegar, cada uno cumpliendo con su destino. «El Señor cumple su palabra, hijo», dijo con voz suave pero llena de certeza. La alegría en su corazón era palpable, un eco de la fe que había mantenido en los tiempos de duda. Hasta los animales saben obedecer. Las palabras flotaban en el aire como una promesa. Sin embargo, en la distancia, los murmullos de la gente persistían. En contraste con la llegada de los animales, el pueblo se mantenía incrédulo, sus corazones cerrados a la idea de lo milagroso. A pesar de las señales indiscutibles, la puerta del arca permanecía abierta, una invitación de salvación que pronto podría cerrarse. El sonido de truenos suaves empezó a resonar en el cielo, como un recordatorio del tiempo que se estaba acabando. Cuando el último grupo de criaturas llegó y se acomodó dentro del arca, un aire de solemnidad se apoderó del lugar. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo,
presagiando el crecimiento de algo más grande, un cambio que marcaría el destino de la humanidad. Era un momento decisivo, el epílogo de un capítulo y el inicio de otro. El mensaje era claro: la fe y la obediencia a menudo traen consigo los frutos de lo que parecía imposible. La atmósfera se tornó sombría, como si el mismo cielo presagiara la catástrofe. Una intensa música de tensión resonaba, acompañada por el aullido del viento que atravesaba el pueblo. Los truenos retumbaban en el horizonte, haciendo eco del inminente desastre que acechaba a la humanidad. Desde lo alto del cielo, una gota de agua cayó, solitaria y decisiva. Esta primera gota rompió el silencio y marcó el comienzo de un torrente que desgarró los cielos. Una segunda gota la siguió, rápida y fulminante, y pronto el mundo se vio desbordado por un torrente incontrolable de agua. El pueblo, que antes era un lugar de risas y actividades, ahora fue sumido en el caos. El agua está inundando todo. Los gritos desesperados de una mujer resonaron entre las casas, advirtiendo a los demás sobre el destino que ya había comenzado a cumplirse. En un instante, los terrados caminos y campos verdes se convirtieron en un solo mar embravecido. La confusión y el pánico se apoderaron de cada rincón, mientras la fuerza inusitada del agua devoraba el paisaje. Los aldeanos, impotentes ante la furia de la naturaleza, gritaron su súplica a Noé, esperando que abriera la puerta del arca. «Noé, ábrenos, queremos entrar». El clamor de la desesperación se escuchó a través del estruendo del diluvio, una voz colectiva que clamaba por salvación. Pero Noé, desde el interior, se sintió atrapado por el dolor y la tristeza. «Ya no puedo». Fue Dios quien cerró la puerta. Las palabras de Noé fueron eco de un destino inevitable, un recordatorio de que la decisión del Creador era irrevocable. Con el rugido de las olas que se acercaban, los truenos y los relámpagos se entrelazaban en un espectáculo aterrador, mientras la madera del arca crujía bajo la presión de las aguas. De hecho, la lluvia no cesó por 40 días y 40 noches, una lluvia que borró toda huella de la existencia en la tierra. Todo lo que había sobre el mundo desapareció bajo el juicio divino, dejando únicamente el arca, sólida y serena, flotando sobre el abismo de la destrucción. Era un símbolo de esperanza en medio de la tormenta, el refugio de aquellos que fueron elegidos para sobrevivir. Esa escena, una mezcla de miedo y fe, quedará grabada en la memoria del pueblo, una demostración del poder divino y un recordatorio del precio de la desobediencia. La historia se contaría por generaciones, mientras el diluvio dejaba una marca imborrable en la existencia de la humanidad. En la tempestad de los últimos días, Noé encontró una chispa de esperanza. La agonizante tormenta que había asolado la tierra finalmente se desvaneció, dejando un rayo de luz que atravesaba las nubes desgastadas. La arca, símbolo de salvación, reposó en la cima del monte Ararat, como un faro en medio de un mundo devastado. Exhausto, Noé miró al horizonte. Su corazón anhelaba respuestas y la promesa de un nuevo comienzo. Con una voz cansada, pero sostenida por la fe, Noé dirigió su súplica al cielo. Su pregunta, un eco de miles de aspiraciones, reseñaba su profundo deseo de reconciliación con lo divino. «Señor, ¿ha terminado tu enojo?», preguntó mientras las secuelas de la tormenta aún danzaban en su mente. Su mirada al vacío no era de desesperación, sino de un renovado compromiso de seguir adelante. En su interior, sabía que el viaje apenas comenzaba y que cada día traería consigo la promesa de un resurgimiento. Los sonidos del silencio se rompieron con el aleteo de una paloma, símbolo de paz y esperanza. Al soltar el ave al aire, Noé observó cómo emprendía vuelo, con el anhelo de encontrar un signo de vida en un mundo recién afectado por la destrucción. Su corazón latía con fuerza mientras regresaba, la paloma portando una hoja verde en su pico, el primer auspicioso mensaje de la restauración de la vida. Era un símbolo poderoso. El retorno de la vegetación, el renacer de la tierra. La mirada de Noé se iluminó. La esperanza brotaba de su ser mientras comprendía que, a pesar de la devastación, la vida aún persistía. Entonces, la voz de Dios resonó en el aire, poderosa y llena de ternura, abrazando a Noé con promesas de benevolencia. «Este es mi pacto contigo, Noé. Jamás destruiré la tierra con agua», proclamó con la majestad de quien tiene el poder de crear y de destruir. Noé, acogiendo esas palabras, miró al cielo en busca de un signo, y de repente, un arco iris serpenteó entre las nubes, un recordatorio vibrante de la promesa eterna.
Su presencia en el cielo era el lazo de amor y confianza, la nueva esperanza que iluminaba su vida, la señal de que el futuro sería brillante. En un mundo lleno de incertidumbres y dudas, surge una figura que escogió la más poderosa de las creencias, la fe. Este hombre, ante el escepticismo de todos, forjó su camino con determinación, creyendo que había algo más grande que él mismo. Su historia, encapsulada en este momento crucial, nos recuerda que la fe tiene el poder de trascender generaciones. Este acto de creer no solo cambió su vida, sino que también dejó un legado eterno, un testimonio de cómo un corazón fiel se convierte en un faro de luz para otros. La imagen de la arca se erige como un símbolo de perseverancia ante la adversidad. Cuando el mundo ríe y desconfía, este hombre se embarca en la construcción de lo que otros consideran imposible. Cada golpe de martillo no solo edifica su barco, sino que también refuerza su convicción en el propósito divino. Mientras las lluvias amenazan con inundar su realidad, él se aferra a la certeza de que su confianza en Dios no será en vano. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la fe puede ser el salvavidas que nos sostiene. En este acto final, el narrador comparte un potente mensaje que resuena profundamente. Dios nunca olvida a aquellos que confían en Él. Las palabras suenan como un eco de esperanza, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias luchas y momentos de duda. Nos anima a levantar la vista hacia el cielo en los momentos difíciles, a recordar que nuestras anclas espirituales nos guiarán hacia la calma tras la tormenta. Al finalizar este mensaje inspirador, se nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser, en nuestra propia época, un Noé. El cierre se sella con un llamado a la acción, invitando a la audiencia a suscribirse, dar like y compartir, no solo el video, sino también el mensaje de fe que les acompaña. Este no es un simple acto de promoción, es una invitación desde el corazón a ser parte de una comunidad de creencias. En las palabras finales, se escucha la promesa de que, al igual que el hombre que confió en Dios, cada uno de nosotros puede traer luz y salvación a su generación, dejando un legado significativo. Así, mientras el mensaje resuena, una música épica y el canto de aves simbolizan la llegada de la esperanza, recordándonos que tras cada tormenta siempre hay un arco iris esperando ser descubierto.